Vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 13. Estamos considerando este Evangelio. Y como recordábamos en otra oportunidad, a partir del capítulo 12 hasta el 21, Juan se ocupa de relatar los acontecimientos en la vida del Señor en su última semana. Le dedica una cantidad de capítulos que ninguno de los otros evangelistas le dedican a esta última semana de vida del Señor Jesucristo en esta tierra. Y por lo tanto nos entera de muchos detalles que en los otros evangelios no se encuentran. Por ejemplo, en la cena en la cual Él está reunido con sus discípulos, llamada la última cena, ¿no? A veces uno ve pinturas del Renacimiento y nos muestran la cena, la última cena, donde los discípulos están sentados en una mesa como las que nos sentamos nosotros, ¿no? Sobre sillas. Y no era así. Ellos se recostaron en el piso. Estaban recostados en el piso. Así era como se realizó esta cena. Y en ese aposento alto al cual el Señor había indicado a dos de ellos que fueran y que mediante ciertas premisas ellos iban a encontrar el lugar preparado para este momento tan especial para el Señor. Era el último encuentro íntimo con sus discípulos, antes de partir a la gloria. Por eso tenía cosas tan importantes que enseñarles. El Señor Jesucristo en este encuentro va a enseñar acerca del Espíritu Santo. Cuando Él les declara que se iba a ir, ellos todavía no entendían mucho. Capítulo 14, Él les enseña acerca del Espíritu Santo, que no los iba a dejar huérfanos. Está Tomás, que dice, Señor, vos te vas al Padre, ¿y cuál es el camino para ir al Padre? ¿No? Y entonces el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y es una serie de enseñanzas que eran muy importantes que ellos sepan en ese último encuentro íntimo que tuvo el Señor con sus 12 discípulos. Entonces vamos a leer desde el versículo 1. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo o en una palangana, en un recipiente, diríamos nosotros, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado,
para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido. Mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Aquí nomás. Había uno que no era partícipe de toda esta situación. Por eso el Señor Jesucristo, este mensaje tan importante, hay uno al cual dice, miren, no es para todos este mensaje, ¿eh? Lo declara en los últimos versículos. Hay uno que me va a entregar. Hay uno que me va a entregar. Estaba allí. ¿Quién era este? Judas, que fue partícipe también de este momento tan íntimo que el Señor tuvo con sus discípulos. Es notable que el Señor Jesucristo, el versículo 1, dice lo que había en su corazón. Dice, Él sabía que su hora había llegado. ¿Cuál hora? Para pasar de este mundo al Padre. Ya el tiempo estaba próximo. Estaba junto a estos hombres que le iban a abandonar, que poco tiempo le iban a dejar. Hoy nosotros cantamos cosas muy hermosas al Señor, ¿no es cierto? Gracias a Dios. Pero ojalá las podamos cumplir en nuestra vida. Bueno, a estos hombres le pasaron cosas similares. Ellos estaban con el Señor en este momento, pero muy poquitas horas después le iban a dejar solo. Solamente Juan era el que iba a estar a los pies del Señor allí en la cruz. Todos los demás se iban a ir, lo iban a abandonar. Pero qué maravilloso que es que el apóstol Juan escribe acá y dice, habiendo amado los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y esto habla de intensidad y de extensión del amor. Habla de la intensidad del amor del Señor. Sabiendo que estos hombres le iban a dejar, le iban a abandonar, el Señor los amó con la misma intensidad de amor, siempre. Y no dice por un ratito, sino dice ¿cuánto? Eternamente. ¿Vieron esa frase que a veces uno escucha, se acabó el amor? ¿No? Es frecuente. Es una excusa para decir, bueno, mira, yo ya no lo amo más. Ya está, punto, se acabó, hasta acá llegamos. No es así con Dios. El amor de Dios es eterno, no se acaba nunca. Con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué, ¿qué? La misericordia, hermano. Y hermana querida. Te prolongué la misericordia. Gracias, Señor, bendito. Porque me prolongas, tu misericordia es extensa. Si no, ¿qué sería de nosotros? Claro que sí. Y entonces el Señor dice, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Pero había uno ahí que tenía otra forma de pensar. Había uno en medio de ese grupo de hermanos, de discípulos, digamos, que era Judas. Porque dice la palabra de Dios que ya el diablo había puesto en el corazón de Judas que lo entregase. Y sí, el diablo tiene influencia en nuestros pensamientos, claro que sí. ¿Cuánto, no? ¿Cuánto? ¿Cuánta influencia tiene en nuestras mentes? Como siempre decimos, nuestra mente está habitada por el Espíritu Santo una vez que recibimos al Señor. Pero antes era terreno ¿de quién? Del diablo. Él estaba primero allí. Entonces nosotros tenemos esa lucha cotidiana, ¿no es cierto? Nuestros pensamientos se extravían del Señor, pensamos cosas y a veces estamos reunidos acá, en la cena del Señor. ¿Y qué pasa con nuestra mente? Y vuela por cualquier lado. Bueno, ahí estaba Judas. El diablo ya había sembrado esa semilla en su corazón. Él estaba pergeñando la entrega del Señor.
Y el Señor lo amó igual. ¿Hasta qué límite lo amó el Señor? Hasta el fin. Eternamente lo amó a Judas, a pesar que lo iba a entregar. Dice la palabra de Dios que en ese lugar había un lebrillo, una toalla. ¿Para qué era esto? Bueno, era habitual que las personas se lavasen los pies. Nosotros hoy tenemos en nuestras casas el agua corriente, ¿no es cierto? Y cuando no somos negligentes y perezosos nos bañamos todos los días, ¿no? Llega el fin del día, los que podemos, no sé, de alguna manera, vamos a nuestras casas y nos damos un baño. En aquel tiempo no era así. Las casas no tenían agua corriente. Se iba a los pozos, se sacaba el agua en cántaros y ese agua había que racionalizarla para el resto del día. Se limpiaban los alimentos. Entonces las personas que hacían sus tareas habituales, salían a sus trabajos, hacían las diligencias habituales, bueno, llegaban a su casa y no podían bañarse. Los baños públicos estaban para eso. No iban todos los días a un baño público a lavarse todo su cuerpo. Y entonces, ¿qué hacían? Se lavaban los pies. Era un acto de gentileza. Aquel que hospedaba gente, aquel que invitaba personas a una comida, a una cena. Ustedes recuerdan que el Señor se cuenta una parábola donde un hombre fariseo invitó al Señor a una comida. Y dice que una vez que estaban todos reunidos, el Señor le dice, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Qué descortesía este fariseo, ¿no? Lo tenía el Señor como un maestro. Bueno, era sinónimo de gentileza, de hospitalidad, que esté allí ese lebrillo y que esté la toalla. Y entonces, ¿cuál era el tema de conversación de los discípulos? Bueno, lo dice el libro de Lucas, capítulo 22 y 24. Dice, estaban discutiendo entre ellos en esta situación quién iba a ser el mayor de ellos. Qué discusión extraña, ¿no es cierto? ¿No? ¿Qué discutían entre ellos? ¿Quién iba a mandar entre ellos? ¿No nos suena un poco cercano eso? ¿No? ¿No es cierto? Siempre en todo grupo de personas queremos, bueno, ¿quién va a mandar acá? Esto era lo que ellos estaban pensando, lo que estaban discutiendo entre sí. Y el Señor le tiene que decir, miren, el que quiera ser mayor entre ustedes, ¿qué va a tener que ser? Un siervo. Se lo dijo. Ay, qué corazón terrible que tenemos nosotros, ¿no? Qué corazón terrible. Es así nuestro corazón. Queremos mandar. Es lo que está en nuestro ADN. Nos cuesta obedecer, nos cuesta ser siervos. Y el Señor entonces ahora le va a dar una lección. Y le va a dar una lección en silencio. La enseñanza del Señor, las enseñanzas siempre fueron extraordinarias, pero su conducta también enseñó. Y ahora les va a dar una lección en silencio, sin abrir la boca. En silencio, sin abrir la boca como lo estoy haciendo yo ahora. Va a ser un ejemplo que les va a dar y les va a quedar grabado a ellos. ¿Cómo lo hace el Señor? Bueno, ninguno de ellos se animó a tomar el agua, ponerla en el lebrillo y empezar a lavar los pies. Ninguno, todos se sentaron a la mesa, nadie lo hizo, pero el Señor sí lo hizo. El Señor se levanta en medio de la cena. Imagínense la cena, hermanos. Imaginémosla. Están conversando, esperan pasar un momento agradable. Y en ese momento el Señor se levanta, toma el lebrillo y le pone agua. Y comienza con el primer discípulo a lavarle los pies. Se había quitado su manto, él sabía quién era. Claro, él sabía de quién había venido, a dónde iba, él conocía su destino, pero este era el momento de enseñarles a ellos la humildad, la humillación.
¿Nos humillamos ante Dios? Y sí. ¿Cuántas veces, no es cierto? Qué bien que nos hace, ¿no? Humillarnos ante Dios. Y sí, lo necesitamos. ¿Pero nos humillamos ante los hermanos? Bueno, lo dejamos aparte eso. ¿Nos humillamos ante los hermanos? ¿Ante quién se humilló el Señor? ¿Ante quién se arrodilló? ¿Ante quién se hizo vulnerable? Bueno, empezamos la lista. Mateo, un publicano, un estafador, un hombre que tenía un pasado oscuro, estaba ahí en el grupo. Simón el Celote, un nacionalista, un revolucionario, estaba en el grupo. Tomás, un hombre que no iba a creer en su resurrección, iba a decir, si no viere en su cuerpo las marcas del Calvario, no voy a creer. ¿Cuántas veces somos incrédulos nosotros, no? Hoy se decía, oramos por la salud de Juan Manuel, claro que sí. Pero gracias a Dios que Dios hace las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos. Pobrecitos de nosotros, hermanos, con nuestras oraciones tan débiles que a veces ni nos acordamos de orar. ¿Usted le parece que Dios responde de acuerdo a lo que pedimos? No, más abundantemente de lo que pedimos. Y de que lo que entendemos, porque es el Dios de milagros. Gracias a Dios que es así. Ahí estaba Tomás, un incrédulo. Así que, hermano querido, si usted mañana duda, entra en un callejón de duda, bueno, el Señor lo hizo también con Tomás, gracias a Dios. Gracias a Dios. Está ahí Tomás. ¿Quién está ahí en ese grupo? Pedro, el hombre que le iba a negar, hasta con maldición, así es nuestro corazón. Hoy alabamos al Señor y mañana quizás nos escondemos de la fe, nos da vergüenza. Bueno, pero ahí está el Señor, lavándole los pies de nuevo. Ahí está el Señor con un Pedro, y está el Señor con un Judas, con un traidor. Ahí está el Señor, lavándole los pies. Y entonces, claro, llega al lugar de Pedro, y entonces Pedro interrumpe. Y dice, Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Esto es una tarea del esclavo menor de la familia. Ni aun los esclavos tenían en excelencia hacer ese trabajo. Se tomaba al esclavo menor, aquel más inexperto, y se decía, bueno, anda, lava los pies de las personas que invité a mi casa. No, Señor, vos, por favor, no lo hagas. Y el Señor le tiene que decir, lo que yo hago ahora tú no lo comprendes, más lo entenderás después. Qué importante que es que el Señor nos lave los pies. Porque la enseñanza que el Señor va a dar es esta. Primero que nos tenemos que humillar. ¿Cuánto nos cuesta humillarnos? ¿Cuánto nos cuesta? Es la bolilla número 1. Renunciar a todas esas cosas que nos hacen altivos. La segunda enseñanza, ¿cuál es? Dejarnos lavar los pies por el Señor. El Señor nos tiene que lavar los pies. Y la tercera enseñanza, ¿cuál es? Así como el Señor lo hizo con nosotros, nosotros lo tenemos que hacer con los demás. Qué complicado que es esto, pero es así. El Señor dice, ¿por qué ejemplos he dado? Y entonces el Señor, cuando llega a Pedro, y Pedro le dice, Señor, vos no me vas a lavar los pies jamás, el Señor le dice, lo que yo hago ahora tú no lo entiendes. Y Pedro no lo podía entender. Yo no sé cuántas veces vos dudaste de la sabiduría de Dios en tu vida. Muchas veces dudamos de la sabiduría de Dios, ¿no? Cuando vienen los tiempos difíciles en la vida, cuando el Señor está limpiando nuestros pies, cuando hay cosas en nuestra vida que tenemos que dejar, porque los pies significa eso. El Señor después le aclara, no hace falta que te limpie todo el Señor. No, ya sos salvo, sos del Señor, has confiado en el Señor, tenés tus pecados perdonados, pero los pies se ensucian. En aquel tiempo los caminos no eran asfaltados, las personas iban con los calzados tipo sandalia, los pies se ensuciaban, era frecuente esto. Es el polvo del camino, aquellas cosas que se nos pegan, la incredulidad. Tantas veces somos incrédulos como Tomás.
Tantas veces hemos negado al Señor, no hemos sido valientes. Cuántas cosas, ¿no? Y hace falta que el Señor nos limpie los pies. Hace falta esa comunión personal con el Señor. Claro que sí, Pedro necesitaba ser lavado por el Señor. Pero ahí el Señor después les lanza el desafío. Bueno, ahora ustedes me llaman Maestro y Señor. ¿Cuántas cosas hemos aprendido hoy? No sé si algo ha quedado en nuestro corazón, ¿no? ¿Cuántas cosas hemos aprendido el viernes? Quizás muchas, no sé. Bueno, ¿ahora qué dice el Señor? Dice, bueno, siendo yo el Señor, y Él cambia el orden. ¿Nos gusta que el Señor sea nuestro Maestro? Claro que sí. Y aprendemos muchas cosas, y claro que sí. Pero Él quiere ser el Señor, para que esa enseñanza la obedezcamos. Porque el Señor dice, bienaventurado aquellos que no solamente escuchan, sino que obedecen. Y el Señor dice, bueno, ahora esto que yo hice entre ustedes, entre los 12, en este encuentro íntimo, quiero que lo hagan unos con otros. Qué desafío, ¿no es cierto? Lavarnos los pies unos a los otros. Qué desafío. Bueno, es lo que el Señor le planteó a estos hombres. Filipenses 2, capítulo 5, versículo 8, dice allí la palabra de Dios. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en la condición, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él nos dio su ejemplo. ¿Qué podemos decir contra esto, hermano? ¿Qué excusa nos queda para no humillarnos? ¿Cuál es la excusa que nos queda? No tenemos excusa. Y es lo que los discípulos lograron entender. No tenían excusa para no humillarse delante de los hermanos. No tenemos excusa. Él lo hizo. Sabiendo quiénes eran, Él lo hizo. Para lavar los pies unos a otros, hermanos, es necesario humillarnos. No hay otra manera. El Señor se arrodilló delante de ellos. Y en esa humillación te tenés que hacer vulnerable a los demás. El Señor estaba en una posición de vulnerabilidad en ese momento, delante de los discípulos. Ellos habían comenzado a hablar de quién era el mayor, pero el Señor le está dando este ejemplo maravilloso de humildad. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué tienen que hacer? Tienen que juzgarlo, tienen que comentar entre ustedes la falta del hermano, tienen que hablar de ellos en la congregación, no, tienen que restaurarlo. Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Qué importante que es esto, hermanos. La limpieza de los pies de los hermanos unos a otros. La restauración. Volver al mismo lugar al hermano. Que puede ser que en su debilidad se haya equivocado, que esté pasando un tiempo de depresión, de angustia. Qué importante que es esto. ¿A quién le da la tarea el apóstol Pablo? Dice, hombres y mujeres espirituales. Si no sos espiritual, no hagas esta tarea. ¿El primer fruto del Espíritu cuál es? No el primer fruto. ¿No? La primer virtud del fruto del Espíritu es amor. Es necesario esto.
Si queremos cumplir con esta premisa del Señor, de limpiarnos los pies unos a otros, primero tenemos que entender el amor de Dios para conmigo. Dios sabe lo que soy yo, y Dios sabe lo que es usted, hermano, y Dios le ama igual. Con esa misma medida de amor tenemos que restaurar al hermano. Por eso dice, considerándonos a nosotros mismos. Romanos capítulo 15, versículo 14, ¿cómo dice allí? Capítulo 15, versículo 14. Dice el apóstol Pablo, hablando a estos hermanos, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad y llenos de todo conocimiento, de manera que podéis amonestaros unos a otros. Sí, el conocimiento hace falta, pero lo primero que Dios pide, ¿qué es? Bondad. Tiene que haber bondad en tu corazón. Porque dice el libro de Proverbios, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Terrible. Y aun con la palabra de Dios, son golpes de espada. Pero ¿qué hacen las palabras de los sabios? Son medicina. Son medicina. Hermano, el diablo conoce la palabra mejor que usted y que yo. Se la citó al Señor. Y a veces con la palabra hacemos desastres, porque no somos guiados por la bondad de Dios. Somos guiados por el conocimiento que trae altivez. El conocimiento envanece, lo dice Pablo. Pero el amor, ¿qué hace? Restaura, edifica al hermano. Lo vuelve a poner en la condición que Dios quiere que esté. Tenemos que estar llenos de bondad, hermanos. El conocimiento nos envanece y es necesario, claro que sí. Sin conocimiento el pueblo se desenfrena y sí, claro que sí, que lo tenemos que tener. Claro que sí, pero falta la bondad. Falta la bondad para limpiar los pies de mi hermano. Falta la bondad. ¿Y cómo viene esa bondad? Cuando Dios la tiene para con nosotros. Cuando Dios te extendió su misericordia, vos entendés la bondad. Y eso es lo que Dios quiere hacer entre nosotros. Lo dijo el Señor. No lavemos los pies con agua caliente, hermano. Por favor, no lo haga. Si usted no tiene la bondad, no lo haga. Cierre la boca. No lo haga. Porque va a hacer daño. Va a hacer daño. Pablo lo entendió. Pablo tenía un aguijón en su carne. Y entendió. Dice, después entendí que era la gracia de Dios. Pedro no entendía lo que el Señor estaba haciendo con él. Y claro que sí. A veces pasamos situaciones tan difíciles en la vida. Y vienen los hermanos quizás con una intención, pero nos hacen, no de acuerdo a lo que Dios quiere. Pablo lo entendió, pasó tiempo, y sí. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 31. En donde Pablo se despide de estos hermanos allí en Éfeso. Y él les dice así, dice, por tanto, los va a dejar. Es el corazón del pastor que va a dejar al rebaño y que está preocupado por estos hermanos. Y entonces dice, por tanto, velad, acordándoos que por ¿cuánto tiempo? No fue un mensajito de WhatsApp, no fue un llamadito por teléfono. No. 3 años, Pablo. Soportaste 3 años. 3 años. De noche y de día. Es la bondad. Es el conocimiento con bondad. No he cesado de qué? De amonestaros. ¿Con qué? ¿Con espada? ¿Cómo dice el texto? Con espada. ¿Cómo los amonestó Pablo? Con espada. Con un conocimiento que los dejó planchados. ¿Así fue? No, querido hermano, con lágrimas. Con lágrimas.
¿A toda la congregación junta? ¿A todos juntos? No, a cada uno. Y es muy fácil, hermanos, hacerlo de la manera que no tiene que ser. A mí a veces me sale, la mayoría de las veces me sale de la manera que no tiene que ser. Y no está bien. A cada uno. Es la ternura del pastor que derrama lágrimas por aquel que no está en el camino. Entonces puede amonestar. Porque la oveja ve el amor. La oveja percibe el amor. A pesar de que no entiende, pero percibe el amor. Dice, con lágrimas. ¿Cuántas veces? De noche, de día. ¿Cuánto tiempo? Pero ¿cuánto tiempo hace que a este hermano le decimos esto y lo otro, y a esta hermana, y que esto ya está? No, hermano querido, no es así. ¿Cuánta bondad tiene Dios para usted y para mí? ¿Cuánta bondad? ¿Por qué no hacemos una lista? Ustedes se asombrarían, hermanos, de las cosas que Dios sabe de mí y que las pasa por alto y que tiene bondad para conmigo. Infinita bondad y misericordia. Infinita. Considerémonos a nosotros mismos. Y si no tenemos estas condiciones, no hagamos la tarea. No la hagamos. Cerremos la boca. Proverbios 25:11 dice, la manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Y sí, es la palabra dicha como conviene, dice Salomón, es como una manzana de oro. ¿Y cómo podemos decir las palabras como conviene? Considerándonos a nosotros mismos. Isaías 50, versículo 4. Hermoso pasaje que tenemos que tener grabado en nuestro corazón. Dice así, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Claro, no es fácil tomar un par de textitos, ir y hablar. No, el Señor te tiene que dar las palabras, que sabe que necesita el corazón cansado, que está abrumado, que no entiende lo que Dios está haciendo en su vida. Solo Dios hace esto. Eclesiastés 7:7 dice, la opresión hace entontecer al sabio. A veces la opresión en los hermanos y en las hermanas es tan grande que no entienden. No entienden. Le pasó a Job, aquel hombre que dice que sus amigos intentaron ¿qué? Consolarlo. ¿Y saben qué fue lo que escribió? Job 16, 18 al 20. Fíjense lo que dice Job. Los amigos van, lo quieren consolar, lo quieren restaurar, quieren limpiarle los pies. Qué buen deseo que tuvieron ellos. Pero fíjense lo que termina diciendo Job. Capítulo 16, versículo 18 al 20. Dice, oh tierra, no cubras mi sangre, y no haya lugar para mi clamor. Mas he aquí que en los cielos está mi testigo, y mi testimonio en las alturas. Disputadores son mis amigos. Eran disputadores, venían a discutirle. En vez de ser consoladores, él dice, disputadores son mis amigos. Mas ante Dios derramaré mis lágrimas. No había llanto por Job. Sí, ellos empezaron bien, hicieron silencio, hicieron llanto, pero después agarraron el envión, ¿vieron? Agarraron el envión y le empezaron a decir un montón de cosas. Y él tiene que estallar, dice, no cubras tierra mi dolor, porque ni ellos me entienden. Disputadores son mis amigos, no son consoladores. Vienen a discutir conmigo. Él no entendía el plan de Dios para su vida. Su vida era un desastre, había perdido su familia, estaba enfermo. Bueno, qué importante que es escuchar al Señor antes de lavar los pies unos a otros. Porque es lo que el Señor dice. Y es lo que tenemos que hacer. Pero tenemos que ser espirituales para esto. Y tenemos que estar llenos de bondad.
El apóstol Pablo, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 16, también pasó un momento en donde necesitaban que le laven los pies. Sí, uno dice, el apóstol Pablo, qué tremendo, ¿no? Un hombre tan espiritual, a quien Dios había usado tanto. Bueno, estaba pasando un momento de dificultad. ¿Y cómo dice allí el apóstol Pablo? 2 Timoteo capítulo 1, versículo 16. Dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó. ¿Cuántas veces? Muchas veces. Al apóstol Pablo. Y sí, se había desanimado, estaba deprimido, lo habían abandonado los que lo acompañaban, estaban en una cárcel. Muchas veces me confortó y no se avergonzó de... Qué lindo que es. Qué lindo que es. Qué ternura la de Onesíforo. Qué hombre tierno. No se avergonzó de mis cadenas. Yo quiero un confidente así. ¿Usted no lo quiere? Yo quiero un confidente así. Que escuche mis cadenas, pero que no se avergüence de mí. ¿Usted lo quiere? Yo lo necesito. La iglesia lo necesita. Necesitamos estos onesíforos en la casa de Dios. Que no divulguen mis cadenas. Que no divulguen mis cadenas. Este era Onesíforo. Solicitamente me buscó. Imagínense, en una cárcel en Roma. Fue, lo buscó, su corazón estaba lleno de bondad. Lleno de bondad. Y va y lo busca. Y lo fortalece. Una vez. Una visita y ya está. No, muchas veces. Gracias a Dios. Esto lo hace Dios. Querido hermano amado, lo hace Dios, en tu corazón lo quiere hacer. Pero ¿qué tenemos que aprender? A tomar la toalla, a humillarnos ante nuestros hermanos. No hay otra manera. ¿Nos humillamos ante Dios? Sí, claro que sí. ¿Cómo no vamos a postrarnos ante Él? Le vamos a adorar, vamos a exaltar su grandeza. Claro que sí. Y nos gusta y nos entusiasma. Pero ¿nos humillamos ante los hermanos? No, eso es distinto. ¿Cómo me voy a humillar yo ante mi hermano? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de, no de hormiga, como recién nos decía Nacho que Jorge nos contaba, no de hormiga. Él era Dios. Y sus manos que formaron el universo estaban limpiando los pies de los discípulos. ¿Qué tenemos que decir ante eso? Tenemos que decir, Señor, ten misericordia de mí. Ayúdame, Señor, porque estoy tan lejos de esto. Con este último ejemplo terminamos. San Juan 21 dice que el apóstol Pedro está junto a sus discípulos y le dice, me voy a pescar. ¿Y qué hizo? Arrastró a los demás a pescar. No era una pesca deportiva que él los llevaba. Era una pesca por la cual volvía a su trabajo anterior. Estaba renunciando a la fe. El Señor le dijo, serás pescador de hombres. Y él dice, me vuelvo a pescar. Y arrastró a los demás. Pasó toda la noche y no pescaron nada. Y ven una silueta allí en la orilla que les grita, hijitos, ¿tenés algo de comer? Ellos dijeron, no habían pescado nada en toda la noche. Era frecuente que en la noche se pesque en el mar de Galilea. Ellos no habían pescado nada. Eran pescadores avesados. Nada, no tenemos nada. Echad a la derecha y hallaréis, les dice esta silueta que estaba allí en la orilla.
No lo reconocían todavía. Ellos dijeron, vamos a echar la red a la derecha, a ver qué pasa. No la podían levantar por la cantidad de pescado. Y entonces Juan, que estaba en la barca, dice, es el Señor. Y Pedro dice que se puso la ropa y se tiró. Y fue allí a ver al Señor. Y estaba allí con el Señor. Y el Señor ya tenía un pescado preparado para ellos, para darles de comer. Y después que hubieron comido, había pasado un tiempo. El Señor dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Segunda vez, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y ya la tercera vez que el Señor le dice, Pedro, ¿me ama? Pedro ya entendió que no era el amor que él tenía, el cual el Señor le reclamaba, no, estaba muy lejos de ser el amor. Él había arrastrado a los demás al lugar donde no tenía que ir. Por eso el Señor dice, pastoreá mis ovejas, apacentá mis corderos. Le estaba lavando los pies el Señor a Pedro. Y el Señor dice, tú sabes todas las cosas. Dice Pedro, tú sabes que te amo. El Señor tuvo franqueza, pero no fue rudo. Qué importante que ser francos sin ser rudos cuando comunicamos la verdad. El Señor lo hizo reflexionar a Pedro, claro que lo hizo reflexionar. Pedro entendió, dice, Señor, vos sabés todas las cosas, sabés lo que soy. Claro que sí. Y allí fue restaurado Pedro. La franqueza sin rudeza, qué importante que es en la comunicación de la verdad. El Señor lo llevó a la confesión, no le ocultó su falta. Pedro, tu problema es que no me amás. Pero lo hizo sin rudeza, con amor. Nos ponemos de pie, terminamos con una oración. Señor, te damos gracias porque tú eres el ejemplo mayor y nosotros tus discípulos. Ayúdanos, Señor, para que realmente podamos llamarte Señor y Maestro. Perdónanos, Señor, las veces que nuestras palabras fueron como golpes de espada. Aquellas veces que hemos herido a nuestros amados hermanos. Ten piedad de nosotros y ayúdanos para que nunca nos falte la bondad tuya. Señor, como dijera el apóstol Pablo, nadie sabe nada como debe saberlo. Es verdad. Necesitamos tu gracia, necesitamos tu amor, tu ternura. Y oír como los sabios cada mañana para saber hablar palabras al cansado. Aquel que se desanimó en el camino, aquel que le falta la fe, aquel que fue tras el pecado, Señor, aquel que queremos restaurar a la comunión contigo por amor a ti. Ayúdanos en esto y te bendecimos, porque siempre que vamos a ti encontramos perdón, encontramos ternura, encontramos, Señor, el amor, que es hasta el fin, que no va a terminar nunca, a pesar de lo que somos. Te bendecimos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.